Ciencias de Orsay, Servicio de Física de los Sólidos, profesor Castan. Editado por el Servicio del Film de Investigación Científica. Cualquier medio material en el cual la inercia y la elasticidad estén distribuidas en forma continua es susceptible de propagar ondas de deformación. El desplazamiento fuera de su posición de equilibrio de un pequeño elemento que forma parte del medio hace aparecer fuerzas elásticas que solicitan a los elementos próximos. Se observa entonces la propagación progresiva de un conjunto de deformaciones y esfuerzos que van alcanzando regiones cada vez más alejadas de la región inicial en la cual fue producida la excitación. Esta puede ser breve y consistir en un simple impulso. Puede ocurrir, por el contrario, que la excitación se extienda durante un lapso de tiempo importante. De todos modos, mientras la perturbación no ha tenido tiempo de propagarse hasta las fronteras que limitan el medio material, todo ocurre como si este último se extendiese indefinidamente en todos los sentidos. El medio constituye entonces el asiento de una onda progresiva de deformación. El fenómeno presenta particular sencillez cuando se trata de un medio lineal, como por ejemplo la cuerda vibrante. Consideremos un hilo perfectamente flexible, fijado en un punto O, tensado horizontalmente a lo largo del eje OX, que suponemos infinitamente largo hacia la derecha. Impongamos al extremo O un movimiento vertical cualquiera de eje OY de ecuación I sub 0 igual F de t. El movimiento se propaga a lo largo del hilo indefinidamente hacia la derecha. Por consiguiente, un punto cualquiera del hilo de abscisa X reproduce este movimiento con cierto retraso. Su ley de movimiento en función del tiempo se representa I igual F de t menos X sobre C. C es la velocidad de la onda y depende de la tensión T del hilo y de su masa por unidad de longitud según la relación C igual raíz cuadrada de t sobre mu. Si t se expresa en newtons y mu en kilogramos por metro, la velocidad c queda expresada en metros por segundo. Para un hilo de acero de 3/10 de milímetro de diámetro, en el cual la densidad lineal es de medio gramo por metro y con una tensión de 1 kilogramo fuerza, se encuentra C igual a 140 metros por segundo, velocidad de propagación considerable e imposible de apreciar a simple vista. Consideremos ahora un hilo fijado en O, pero que se extienda infinitamente hacia la izquierda. Cualquier desplazamiento vertical, Y0 igual G de t, impuesto en el punto de origen O, da lugar a una onda progresiva de deformación que se dirige hacia la izquierda con la velocidad c. Se tiene para el conjunto del hilo una ley de movimiento, Y igual G de t más X sobre c. Tomemos ahora un hilo de longitud infinita en ambos sentidos. Su ley de movimiento más general se deriva de la superposición de dos ondas progresivas de forma indeterminada que se propagan a la misma velocidad y en sentidos contrarios. O sea, una ley de movimiento en función del tiempo para un punto cualquiera de abscisa X y igual F más G. El desplazamiento de cada punto del hilo resulta de la adición algebraica de los desplazamientos que corresponden a las dos ondas. Veremos que esa superposición de dos ondas progresivas puede dar origen a otro tipo de onda, la onda estacionaria. En este hilo infinito en ambos sentidos, dos ondas de deformación se desplazan hacia un punto O, de tal modo que la deformación global del hilo tenga dicho punto O como centro de simetría. Veamos ahora con mayor detalle la llegada de las dos ondas al punto O. Su paso impone dos desplazamientos opuestos que se anulan uno a otro. Este punto permanece por consiguiente inmóvil. Debido a que el punto O permanece inmóvil, es posible fijarlo rígidamente sin alterar en modo alguno el fenómeno. Pero ahora los fenómenos que se producen en la mitad izquierda del hilo son independientes de los que se producen en su mitad derecha, ya que cualquier acción de una mitad del hilo sobre la otra se ve impedida por la inmovilización del punto O. Resulta así que la simple llegada de una onda al obstáculo O da lugar en dicha mitad del hilo a la misma sucesión de fenómenos. La onda es reflejada y esta reflexión tiene lugar con cambio de signo.
Incluso puede considerarse este caso como el de un hilo cortado en el punto O y que finaliza en el obstáculo rígido. El fenómeno es idéntico, también en este caso se presenta una reflexión con cambio de signo. El hilo tensado se prestaría perfectamente para la observación de fenómenos de propagación y de reflexión de ondas, pero como su velocidad es demasiado grande, la observación a simple vista resulta imposible. En el aparato que aquí vemos, formado por una sucesión de varillas horizontales fijadas sobre una cinta metálica vertical, las ondas de torsión pueden propagarse con una velocidad de 115 milímetros por segundo. Basta hacer que el extremo de la cinta efectúe pequeños desplazamientos angulares para dar origen a un tren de ondas de torsión que se propaga hacia abajo. Fijemos ahora rígidamente la varilla inferior. Para observar mejor el movimiento del conjunto de las varillas, vamos a disponer al nivel de la cinta de acero unos paneles oscuros. Observemos la propagación de una señal que se desplaza inicialmente hacia la parte inferior. Podemos observar que se refleja sobre el obstáculo rígido terminal. Esta reflexión tiene lugar con cambio de signo como lo vimos antes. Hagamos ahora que el esfuerzo de torsión sea nulo en el extremo inferior. Para ello es suficiente dejar libre la última varilla. La reflexión se produce ahora sin cambio de signo. Puede demostrarse que la resistencia que una sucesión indefinida de varillas opone al esfuerzo del operador no es más que una simple resistencia viscosa. Basta por consiguiente aplicar una resistencia viscosa de valor adecuado en el extremo inferior de la sucesión de varillas para que todo ocurra como si la sucesión de varillas fuese infinita y por consiguiente ninguna reflexión aparezca en el extremo. Supongamos que dos ondas progresivas sinusoidales de idéntica frecuencia y de idéntica amplitud se propagan en sentidos contrarios a lo largo de un hilo. El movimiento resultante presenta la particularidad de que todos los puntos del hilo vibran en fase o en oposición de fase, con una amplitud que varía sinusoidalmente de un punto a otro. Se tiene en el hilo una onda estacionaria. Este hilo se encuentra fijado en un punto. Si se envía un tren de ondas sinusoidales que venga a reflejarse en dicho punto, aparecen ondas estacionarias durante el intervalo de tiempo en que la onda incidente se superpone a la onda reflejada. El mismo fenómeno puede ser observado en el aparato si se fija la varilla inferior. Observemos una sucesión de vientres y nodos. La distancia entre dos vientres o dos nodos sucesivos es igual a la semilongitud de onda. Se pueden fijar los puntos en que se encuentren dos nodos cualquiera sin alterar en nada el movimiento. En cualquier sistema de longitud limitada y fijado en sus dos extremos, podemos tener ondas estacionarias. La frecuencia debe ser tal que la longitud total del sistema sea equivalente a un número entero de semilongitudes de onda. La frecuencia más baja es la del fundamental en semionda, pero otros movimientos llamados armónicos son posibles cuando la frecuencia es un múltiplo de la frecuencia de la fundamental. La superposición de la onda fundamental y sus armónicos da lugar a ondas de apariencia muy compleja que representan el movimiento más general de una cuerda vibrante fijada en dos puntos.
Estos movimientos pueden ser considerados como resultantes de la superposición de dos ondas progresivas que se desplazan en sentidos contrarios y que se deducen la una de la otra por simetría alrededor de uno o cualquiera de los extremos. El periodo de la oscilación depende de la naturaleza y de la tensión de la cuerda, pero la forma de las ondas que se desplazan en sentidos contrarios depende a su vez de las condiciones iniciales impuestas a la cuerda. En otras palabras, la altura del sonido fundamental emitido es inmutable para una cuerda determinada, pero la distribución de amplitud de los diversos armónicos que traduce la forma de la onda y por consiguiente el timbre del sonido emitido depende de las condiciones de excitación de la cuerda. Por ejemplo, una cuerda de arpa es punteada en su parte central y abandonada a sí misma sin velocidad inicial. Véase la sucesión de movimientos de la cuerda en semejantes condiciones. He aquí el caso de una cuerda golpeada en su centro, como por ejemplo la cuerda de un piano. El martillo le comunica a la cuerda localmente y en el instante inicial una velocidad de desplazamiento apreciable. La sucesión de formas de la cuerda es completamente diferente. El cálculo demuestra que las amplitudes de los armónicos sucesivos son mayores en el segundo caso que en el primero, lo cual comunica al sonido emitido un timbre más brillante. La experiencia de la cuerda golpeada puede ser llevada a cabo fácilmente por medio del sistema de varillas. Basta fijar las varillas superiores e inferiores y comunicar un ligero impulso a una de las varillas de la región central.